Academia Credo, para la reforma de toda la vida y la cultura. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Nuevamente bienvenidos a este podcast de Academia Credo. Estamos esta otra semana con ustedes para traer a lo que habíamos empezado a hablar la última vez. Empezamos a hablar del racionalismo, ¿no? Y la idea era estudiarlo desde el fundamento bíblico, todo el tema del racionalismo. Y hicimos una pequeña introducción y este tema da para hablar mucho. Y no sé si habíamos terminado con la introducción, pero... No terminamos, pero vamos a continuar. Vamos a seguir, exacto. Entonces, la razón desde la perspectiva bíblica, eso es lo que queremos tratar en estos podcasts. Vamos un poco a la historia. Vamos a lo que se conoce como la Ilustración, o más específicamente, la Revolución Francesa. La Ilustración Francesa. La Ilustración Francesa, pero realmente fue una revolución, ¿no? La Revolución Francesa, recordemos que la revolución siempre es el método violento utilizado en contra de lo que Dios ha establecido. Los creyentes no se involucran en una revolución, al menos no de este tipo, ¿no? Ahora, los filósofos de la Revolución Francesa del siglo XVIII rechazaron la revelación especial. ¿Qué es eso? La Biblia. Hay que decirlo como es. Hay personas que han intentado como medio defender y componer el asunto, pero lo que realmente sucedió en Francia en el siglo XVIII fue el rechazo de la revelación. Así es. Rechazaron la Biblia, ¿sí? Y rechazaron la Biblia como el estándar supremo de autoridad y declararon en lugar de la Biblia a la razón como el estándar supremo de autoridad. En la opinión de muchos de estos filósofos, los milagros y otros fenómenos no explicados por las leyes naturales y la razón eran meras supersticiones. Así que aquí queda fuera todo reclamo milagroso o sobrenatural en la Biblia. Desde que Dios dijo y fue, que Dios formó al hombre del polvo, desde que Jesucristo se encarnó y nació de una virgen, que resucitó, queda fuera que Moisés abrió el Mar Rojo y pasó el pueblo de Israel sobre lo seco. Todo reclamo milagroso queda fuera porque se supone, según los términos del racionalismo, en el siglo XVIII, que no se puede explicar por leyes naturales, por lo tanto son supersticiones. Lo mejor que podemos hacer ahí es una explicación moral, una moraleja. Podríamos decir que la Biblia entonces ahí no está hablando en términos físicos, literalistas o literales, sino que está hablando en términos de metáforas o algo por el estilo. De analogías, de analogías, metáforas. Sí. Este es el punto. Por eso iniciamos en el capítulo anterior, en el episodio anterior, diciendo que el racionalismo se convierte en una religión porque la razón fue elevada al nivel de diosa. Exacto. O Dios, digamos. Con D pequeña, por cierto. Existe incluso arte, pinturas, ¿no? De la diosa razón, pisoteando a un crucifijo, pisoteando a la figura de Jesucristo, precisamente porque la revolución anticlerical, antirreligiosa, se establece como la razón por encima de la revelación. ¿Sí? Yo quiero mencionar que hay algunos intentos, como bien lo decías, de no ser tan directos en eso que estamos diciendo, porque se trata de argumentar desde ciertos asuntos sociales que dieron origen a la Revolución Francesa, la opresión de las clases bajas, muchas cosas. La corrupción de la iglesia, exacto, claro, sí, o sea, sabemos todo eso. Estos son elementos de los cuales nosotros en este caso obviamente no vamos a ahondar, pero lo que estamos hablando es lo que realmente significó en la Revolución Francesa en el sentido más fundamental, que es lo que acabas de mencionar, es quitemos a Dios. Exacto. Ese es el punto. Quitemos a Dios y démosle el lugar, la supremacía
a la razón humana, porque en última instancia todo el ejercicio religioso que venía en la época pues había dado malos resultados. Y que ese ejercicio haya dado malos resultados no significa que Dios no sea el fundamento para Claro. la razón. Eso es lo que estamos tratando de argumentar. Entonces, por más que haya intentos de minimizar o de Querer suavizar la explicación de esto. Nosotros vamos a ser más claros y directos. Sí, es cierto. O sea, lo que nosotros enseñamos es la Revolución Francesa es un movimiento eminentemente ateo. Sí. Desde su fundamento, donde la idea es quitemos a Dios y pongamos la razón humana. Y yo quiero hacer un ejercicio aquí bíblico, es recordemos lo que sucedió en el huerto del Edén, allá con la serpiente y con Eva, es con que Dios ha dicho. Exacto. ¿No? Entonces, es básicamente ese ejercicio. Claro, el lema de la Revolución Francesa posteriormente llegó a ser razón, progreso y naturaleza. Ese fue el lema de la Revolución Francesa, porque era el ejercicio era desaparecer el vestigio, todo vestigio de la revelación especial, en este caso la Biblia, ¿no? Europa se desintegró y hoy, tristemente, sigue bastante desintegrada a manos de la diosa razón, porque básicamente lo que el racionalismo hizo fue negar y transgredir abiertamente, flagrantemente, el primero de los 10 mandamientos en Éxodo capítulo 20. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Y ellos lo tuvieron. Y el dios ajeno fue la diosa razón. Este fue el punto. Europa se desintegra a manos de la diosa razón, a quienes los revolucionarios franceses la colocaron en la forma de una prostituta parisina, en forma de una prostituta en París, sobre el altar de Notre Dame, ¿sí? Se convirtió en la nueva autoridad de Francia. Por eso les decíamos que íbamos a integrar un poco de historia aquí. Esta imagen de la diosa razón fue llevada en hombros, digamos, a la catedral por varios hombres vestidos con trajes romanos. La iglesia de Notre Dame fue reconsagrada en el siglo XVIII, pero se consagró como el lugar del culto a la razón, ¿sí? La razón, no la revelación, era entonces la que imperaba. La emperatriz era la razón, no la revelación. Si bien estos filósofos no eran ateos como hoy los conocemos, como hoy conocemos el ateísmo, el movimiento del ateísmo, porque realmente el movimiento moderno del ateísmo surge de estos eventos del siglo XVIII. Recuerden que el ateísmo realmente como movimiento formal es nuevo en la historia de la humanidad. ¿Sí? Claro que por eso es que hemos sido tan explícitos en lo que la Biblia dice. La Biblia no utiliza la palabra ateo, la Biblia utiliza la palabra necio, lo cual existía. No hay Dios, algunos decían no hay Dios, pero como movimiento formal, hoy que lo conocemos y que impera tristemente en muchas universidades en Occidente y en el mundo, no existía. Esto es nuevo en la historia de la humanidad. Algunos razonaban como que si Dios no existiera en el siglo XVIII, pero muchos de ellos todavía sostenían una posición filosófica que se llama deísmo, ¿no? El deísmo habla acerca de que Dios creó todo y lo dejó funcionando su creación por medio de causas contingentes, ¿no? Y Dios dejó funcionando todo y después se fue y no hay conexión entre Dios y su creación, ¿no? Él estableció el universo, estableció las leyes naturales para que se supone que el universo siga funcionando sin la necesidad de la presencia de Dios. Algunos entonces no se separaron totalmente de la idea de Dios, pero sí negaron su presencia, lo cual nosotros creemos no solamente en la trascendencia de Dios, sino que también creemos en su inmanencia. Es decir, que Él está tan cerca de su creación como es posible, al punto de que Él se hizo como su creación, encarnándose, haciéndose como uno de nosotros. Pablo lo enseña en diferentes partes del Nuevo Testamento, específicamente en Filipenses 2, versos 5 al 11, se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Debido a que el deísmo rechazó la intervención divina en los asuntos del mundo,
el único medio disponible para que el hombre conozca a Dios es a través de lo que ha sido hecho, la creación misma. Entonces la razón ahora es aplicada a la naturaleza, a la creación, ¿sí? Y la única forma de conocer entonces un poco más es estudiando la criatura y no al creador. El racionalismo se despliega y empieza a expandirse por las diferentes ramas del conocimiento humano para conocer la creación, para conocerse a sí mismo y veamos si encontramos a Dios. Pero realmente ese no es nuestro interés, decía el racionalista, porque su estudio ahora era la creación, el universo, la ciencia surge de ahí. Greg Bahnsen escribió que para el deísta la razón es una ley en sí misma. Es la definición de autonomía, ¿no? Como si la mente humana fuera autosuficiente y no necesitara revelación divina. Esta actitud suele llevar a las personas a creerse capaces de pensar con independencia, gobernar sus propias vidas y juzgar la credibilidad de la palabra de Dios con base en su propia perspicacia y autoridad. Aquí termina la cita de Greg Bahnsen. Entonces, finalmente, Bahnsen está diciendo, miren, el deísmo no es muy distinto al ateísmo en algunos puntos, o al menos en sus conclusiones, ¿verdad? Sí. Bueno, quisiera regresar un poquito a que vayamos dándole cierta aplicabilidad a esto que hemos estado mencionando, porque como bien lo mencioné en el podcast anterior, sí hay implicaciones prácticas para nuestra vida, y si bien obviamente la Revolución Francesa ocurrió acá en el siglo XVIII, hay muchas implicaciones para nosotros hasta hoy en día, y fuertes. Ahora, no solamente en el mundo exterior, estamos hablando en el mundo cristiano también, porque podemos traer aquí varias dudas. Acabas de mencionar, fueron estos filósofos franceses, la Europa que rechazó la religión y la revelación como tal, y para ser consistentes con lo que nosotros mismos estamos hablando, este movimiento terminó siendo un movimiento religioso también, que en otro momento lo hemos tratado de hablar. Se acusaba a la religión de eso, pero lo que se hizo fue imponer otra religión, solo que la diferencia era el Dios. Ahora ya no era ese Dios de la revelación, sino que ahora es ese Dios de la invención humana. De la invención humana. Y el lugar de culto es el mismo. Por eso es tan importante el tema histórico, ¿no? Porque usaron la misma catedral, solo la rebautizaron, porque finalmente el siglo XVIII solo hizo un cambio de religión, de la religión verdadera a la religión falsa. Claro, en términos objetivos para este movimiento era encontrar en la razón humana la capacidad de que el hombre pudiera desarrollarse por sí solo, sin necesidad de ese Dios revelado en las Escrituras, como bien lo habían mencionado, esa idea deísta de que Dios solo hizo a su creación y ahí nos dejó a nuestra suerte. Vemos que va agarrando cierta fuerza porque entonces queremos imponer la razón humana, y eso fue lo que precisamente sucede en la Revolución Francesa, que no está muy lejos de lo que muchos cristianos hoy creemos o consideramos. Ahora, fueron estos filósofos franceses en el siglo XVIII y esos movimientos que fueron sacando a la religión de Europa, como bien lo mencionabas. Pero alguien puede llamar la atención, Eddie, pero Europa está mucho mejor que América, ¿no? Que Europa está mucho mejor que otro montón de países alrededor del mundo. No se mira tan malo lo que ellos hicieron. Eso podría ser el reclamo de algunos. Algunos pueden reclamar eso. Claro, entonces no satanices tanto a los seres humanos y su razonamiento, porque tienen la capacidad de hacerlo, han dado resultados, y alguien más podría traer, mira, toda la catástrofe que el movimiento religioso ha traído del mundo, el oscurantismo, no solo de la Edad Media, hoy también hay mucho aprovechamiento de las masas por parte de la religión, ¿no? Y no estamos hablando de la religión tradicional. Muchos podrían acusar incluso el movimiento cristiano evangélico hoy de eso. Sí.
traigámoslos Podemos responder a esos reclamos de diferentes formas, ¿no? Ahora, cuando decimos si Europa se desintegra es porque en gran parte la Revolución Francesa hace una gran influencia, ¿no? Uh-huh. Pero, por ejemplo, no es el único movimiento que se desarrolla en Europa. Uh-huh. El doctor Gonzalo Chamorro hace un tiempo hacía bastante énfasis en que no solo hay que estudiar la Revolución Francesa, sino que también la Ilustración escocesa, ¿no? Uh-huh. Que va al mismo tiempo, en alguna medida, y que incluso ahí mismo en Europa da otros resultados, ¿verdad? Uh-huh. Da resultados totalmente distintos. Y la Ilustración escocesa sí es un movimiento intelectual muy grande que se basa en la revelación, claro, que bebe de las fuentes de la Reforma, que funda ciudades, universidades, que hasta la fecha también persisten. Ahora, recordemos algo, la Revolución Francesa se opone a lo que la cristiandad ha venido construyendo por más de 1000 años, uh-huh. ¿Sí? Ahora, no estamos diciendo que la iglesia hizo todo bien en esos 1000 años, no. Pero el fundamento de la cristiandad había estado allí. Ahora, derribar todo lo que la cristiandad había hecho ya en Europa toma mucho tiempo. Claro. Por eso es que podemos decir que Europa, sí, sigue siendo mejor que América. Claro, porque es que aquí no llegó la Reforma. Aquí no llegó, aquí en nuestras tierras, digamos, al menos en Centroamérica, no llegaron esos conceptos bíblicos y revelacionales que realmente construyeron una civilización a ese nivel. Entonces no podemos comparar manzanas con naranjas. Es una cuestión distinta. Uh-huh. Entonces, este es un punto importante. Por eso es que hay que ir también a la historia a decir, los resultados deben evaluarse en su contexto y de acuerdo a lo que realmente ha sucedido previo a lo que estamos analizando. Uh-huh. La revelación en donde fue tomada en serio, en donde los gobernantes, las familias, los negocios y las iglesias tomaron en serio la revolución y la revelación, y la aplicaron a su vida civil, a su vida religiosa, obviamente, a su vida familiar, a los negocios. Esos resultados están allí. Lo que pasa es que en las redes sociales no son virales, pero esos resultados están allí. Y ahí podemos llegar otra vez, ¿no? Incluso a gente que rechazó la revelación. Max Weber, uh-huh, ¿no? En su El espíritu del capitalismo. El espíritu de la religión. Del espíritu del capitalismo, uh-huh, ¿no? En esa tesis que él desarrolla, sociológica, y él finalmente habla de que los países protestantes, la ética protestante finalmente es superior a la ética católica y mucho más superior que la ética que no es revelacional, ¿no? Claro. Que es perdida porque es humana. Entonces, sí se puede responder incluso, hacer un caso histórico para responder que la revelación dio sus frutos, uh-huh, y están allí. Claro. Lo que pasa es que no nos gusta verlos, si no es en un meme, si no es en una figurita, si no es en un videito de 30 segundos. Hay que hacer el esfuerzo y ver que la revelación dio sus frutos y están allí. Claro. Quedémonos, porque ya se nos fue el tiempo también. Se nos fue el tiempo. El razonamiento humano que intentó darle sentido, darle desarrollo al ser humano, como bien también lo mencionó en algún momento hoy el doctor Gonzalo Chamorro, dio como resultado la Primera y la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría. Y muchas guerras civiles en Latinoamérica, claro, y otras partes del mundo. Así es. Entonces, veamos que lo que mencionaste, cuando hablamos en términos de revolución, no es esta idea que vemos nosotros históricamente acá. Para que quede claro también, porque hoy mucho del lenguaje en nuestros ministerios es: somos revolucionarios, vamos a hacer una revolución. Claro. Hasta coritos hay, ¿no? Sí. Pueden mencionar algunos por ahí, pero sí, que nos quede claro que la idea de una revolución en términos históricos, como lo vemos acá, como la Revolución Francesa, es una manera que nosotros no vemos en la Escritura
porque aquí hay mucho derramamiento de sangre, Claro. hay armas, hay guerras. Si quisiéramos hablar de revolución desde la perspectiva bíblica, lo deberíamos hacer desde la perspectiva del Evangelio, ¿no? Exacto. Que es totalmente Exacto. otra cosa. Se nos fue el tiempo, vamos a seguir hablando de esto. Que Dios nos bendiga. Hasta la próxima ocasión. Suscríbete y comparte. Reformemos juntos toda la vida y la cultura.